Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Venezuela vive un periodo de extrema incertidumbre. Juan Guaidó se juramentó ya como presidente, siguiendo por supuesto lo que ordena la Constitución venezolana, y ya es reconocido por la mayoría de países de Occidente como el presidente de Venezuela, pues por los gobiernos decentes, e incluso Estados Unidos ha manifestado todo su apoyo ante cualquier situación. El presidente Donald Trump ha dicho que tiene todas las cartas sobre la mesa y que está dispuesto a ayudar en toda la reconstrucción del país y a que los venezolanos recuperen su libertad. Sin embargo, pues Maduro, el tirano, sigue metido en Miraflores y sus matones siguen asesinando a los venezolanos. Entonces, en el podcast de hoy vamos a analizar primero el discurso dado hoy, 25 de enero, por Juan Guaidó, para intentar entender cuál será la ruta que tomará el presidente de Venezuela y la gente que lo rodea, y analizamos también las declaraciones de los chavistas respecto a su eventual línea de acción. Y para finalizar, también hablamos con nuestra invitada de lo que están viviendo los venezolanos por estos días, es decir, cómo se sobrevive a tal escasez, a tal inflación en medio de la represión y en medio de un ambiente tan tenso, de tanta incertidumbre y de tanto peligro. Y hablamos de cómo han transformado ese sufrimiento y esa escasez y esa tristeza que viven a diario en alientos para volver a la calle, como hace mucho tiempo no se veía en Venezuela, a arriesgar, por supuesto, incluso hasta la vida. Nuestra invitada es Andrea Rondón, ella es profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, abogada y es miembro de Se Dice Libertad. Andrea, buenos días y gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a ti por la invitación y siempre estar pendiente de nuestro caso. Bueno, Andrea, pues empecemos haciendo un análisis del discurso que ha dado hoy Juan Guaidó, el presidente de Venezuela, que bueno, mucha gente estaba pendiente de lo que pudiera decir, y cuál es tu opinión sobre lo que dijo. Según eso, ¿cuál crees que es la ruta que viene para Venezuela? Bueno, fue una rueda de prensa, fue convocada con poca anticipación, por temas de seguridad, y convocada por redes, porque ahorita, digamos, por redes y por el boca a boca, como él decía también en la rueda de prensa, porque, digamos, no tenemos medios de comunicación, los tradicionales, por así decirlo, en los que podamos estar pendientes de lo que vaya a ocurrir, y eso fue una de las cosas que más destacó, que estemos muy solidarios en el tema de la transmisión de la información, filtrando la información que es. Básicamente anunció varias actividades para este fin de semana, tanto sábado como domingo, replicar un poco tal vez las actividades similares a los cabildos en nuestras localidades, y anticipó que para la próxima semana se espera una gran movilización. No dio los detalles de esa gran movilización, por lo que te acabo de comentar, por temas de seguridad y porque lo están precisando, pero sí se prevé una gran movilización, tal vez tipo la del 23 de enero, que fue una de las movilizaciones más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Otros anuncios, pues confirmó los países que lo han reconocido como presidente encargado, que pues vale acotar, presidente encargado porque se juramentó, no se autoproclamó como erradamente lo han dicho algunos medios de comunicación extranjeros, se juramentó de conformidad con nuestra Constitución. Y empezó en la rueda de prensa señaló que va a empezar, o que ya empezó a dictar actos de gobierno como jefe de Estado y como jefe de gobierno que es. Eso es muy importante porque está dando vigencia a ese juramento que prestó el 23 de enero. Y bueno, ya anticipó también que uno de los primeros actos de gobierno fue solicitar la ayuda humanitaria que tanto lamentablemente Nicolás Maduro, de forma tan dolosa y tan irresponsable, ha negado en los últimos tiempos que corremos. Eso fue un tema muy importante. Andrea, te voy a preguntar por, digamos, el tema que yo creo que hay un poco de discusión en redes sociales respecto a la actuación del presidente de Venezuela, y es, ¿hay la suficiente seguridad para él? Es decir, muchos quisiéramos que él saliera y pidiera ayuda de militares internacional.
porque pues estamos preocupados por lo que le pueda pasar a él y por lo que le pueda pasar a la gente que lo acompaña. Incluso hoy hubo rumores de que lo iban a capturar. Bueno, todos estos días ha habido rumores de que lo van a capturar. Se pierde por un rato y pues todo el mundo dice no se conoce el paradero. Respecto a eso, ¿qué dijo o qué piensas tú que está pasando en ese sentido? Bueno, te soy sincera, no dijo nada, pero sí me llamó la atención que en la rueda de prensa se convocó frente a la Plaza Bolívar de Chacao, que es una plaza bastante conocida aquí en el este y está enfrente a una iglesia. Entró con poca gente de seguridad, me llamó la atención, pero me imagino, claro, había demasiada gente, no pude ver con detalle. No sé qué tan asegurado está, no sé con qué seguridad cuenta. Esperemos que sí cuente con la seguridad que requiere el caso, porque evidentemente no estamos lidiando con cualquier dictadura, es una narcodictadura y hay que decirlo contundentemente, con todas las características y con todas las manifestaciones de violencia que ha tenido, no solamente en los últimos años, sino para este momento. Ya se calcula como unos 26 muertos en represión por manifestaciones, ¿no? Entonces, digamos, ese punto tengo la misma duda que tú, de hecho. Me generó duda porque entró muy coloquialmente, o sea, si bien estaba protegido, no lo vi tan protegido como pensaba, dadas las circunstancias en las que estamos y dado la situación en la que él está. De hecho, esta rueda de prensa fue también muy importante con lo que indicabas tú al principio, porque es su primer pronunciamiento luego del 23 de enero. Hubo un periodo en el que no supimos de él. Advirtió de que está en marcha un gobierno de transición para evitar ya la usurpación de poder por parte de Nicolás Maduro y eventualmente convocar ya unas elecciones libres más adelante, ¿no? Cuando se restablezcan todas las instituciones propias de un Estado de Derecho. Entonces, considerando la magnitud del discurso, pues sí me llamaba la atención el tema de la seguridad y no es un tema resuelto, es difícil de responder ese tema. Andrea, intentemos hacer un análisis. Obviamente nadie tiene información, toda la información al respecto, ni tampoco información de fuentes tan importantes, pero intentemos hacer un análisis de cuál puede ser la estrategia de Maduro, porque digamos que en lo que ha amenazado es, por ejemplo, lo de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, diciendo que les da 72 horas, pero luego también van a venir choques, digamos, no frontales, porque Guaidó hasta el momento no ha dicho nos vamos para Miraflores a sacarte, Maduro, pero sí cuando empiecen, digamos, estas acciones, por ejemplo, de ayuda humanitaria, me imagino que si Maduro tiene una posición de confrontación, pues va a impedir la entrada de las personas o algo así. ¿Tú crees que la estrategia de Maduro va a ser buscar el enfrentamiento, ir a frenar estas cosas que está haciendo Guaidó, intentar entrar en la embajada de Estados Unidos, o que la estrategia de él va a ser atrincherarse y más bien pasar desapercibido esperando que la gente se calme? Bueno, muchos voceros del gobierno han dejado entrever lo segundo, algo así como que no los tomen en cuenta, déjenlos seguir hasta donde llegan y se van a cansar, se van a desinflar, como dicen aquí, van a perder el aliento. Eso es lo que dicen algunos voceros del oficialismo, pero sin embargo está por el otro lado esto que te acabo de comentar, la fuerte represión que ha habido, porque si bien el 23 de enero no sentimos represión, no lanzaron cuerpos de seguridad para reprimirnos, todos estos días en la noche sí han lanzado cuerpos de seguridad, ha salido cuerpos de seguridad a reprimir a las zonas pobres de Caracas y del interior también. Entonces se cuenta extraoficialmente 26 muertos, un sinnúmero de heridos y de desaparecidos. Entonces, digamos, si bien algunos oficiales del gobierno señalan, déjenlos seguir, se van a cansar, la calle no les va a durar 4 meses como fue en el 2017, por el otro lado tenemos esta fuerte represión. Entonces, pueden jugar un tiempo represión muy fuerte, un tiempo evitar que llegue efectivamente la ayuda humanitaria, porque lo han dicho incluso oficialmente en oficios que no necesiten esa ayuda humanitaria y que no la van a recibir, pero al mismo tiempo también nos pueden dejar hacer algunas marchas y luego y replegarse. Entonces, digamos,
Es difícil anticiparlo, pero ya hemos visto algunas cosas, o sea, violencia y replegarse por el otro lado a lo largo de estas 3 semanas, que ha sido como un juego de mantener los nervios de todos nosotros, ¿no? Andrea, háblame un poco de eso que es bien interesante y que hasta donde entiendo es algo nuevo, eso de las protestas y el alzamiento de los barrios populares, que también entiendo que son tradicionalmente chavistas. ¿Eso qué significa y qué importancia puede tener? O sea, sabes que sí, los primeros años, lo que fue Chávez y luego Nicolás Maduro, sí tuvo un apoyo popular importante, tuvieron un apoyo popular importante, principalmente porque sin control del gasto público, pues estaban las misiones y le dan tenían sustento económico para su discurso populista. Obviamente, si tú estrangulas las libertades económicas y la propiedad privada por un lado y haces depender a todo el mundo del Estado, pues terminas agradeciendo esas ayudas, ¿no? Y tenían el apoyo de gran parte de la población de escasos recursos. Hoy en día, y te puedo decir ya desde el 2015 para acá, pero especialmente con las manifestaciones de 2017, hubo las barriadas, estas zonas de escasos recursos de la capital y también de la provincia, especialmente de la provincia, que no se escuchan tantas noticias, pero también tiene mucho movimiento, han salido a manifestar. Y se siente más ahora, más justamente en este momento se siente mucho más, a pesar de que los colectivos los han amenazado. Los colectivos son cuerpos paramilitares, armados, sabemos, por este gobierno, lamentablemente. Cuerpos paramilitares los han amenazado, los han amedrentado y aún así siguen saliendo. La gente sigue saliendo para manifestar en la noche y durante el día. Entonces eso es extremadamente importante porque muestra lo cada vez solo que está Nicolás Maduro y lo que lamentablemente tiene que hacerse uso de la violencia porque no tiene otro recurso, ya no tiene las ingentes cantidades de dinero que entraban por el petróleo ni por otro motivo, porque no tiene cómo sustentar su discurso populista y lo que le queda es la violencia, y porque además cada vez está más solo y digamos estamos en una situación, la hiperinflación este año, lo que va del año pasado, el año pasado y lo que va de este, creo que fue lo que terminó de reactivar todas estas manifestaciones de los barrios populares. Andrea, ya para terminar quisiera preguntarte, ¿tú qué crees que va a pasar? Porque entiendo que hay muchos escenarios, que puede haber muchas cosas, pero ¿tú cuál crees que va a ser la línea tanto de un lado como del otro lado? Y finalmente, ¿qué va a pasar? Porque veo muchos venezolanos diciendo, no, esto tarde o temprano Maduro se va a tener que ir porque está presionado por todas partes. ¿Tú crees eso o ves la posibilidad de que pueda haber un retroceso, que esto se enfríe y que no termine en nada? Digamos, creo que lo compartí contigo justamente en las manifestaciones del 2017, que también creía que era la posibilidad, que no se enfrían las calles, que estamos con todo el ímpetu para seguir y que veíamos una salida. Tal vez pueda sonar repetida, pero esta vez tenemos un factor que no teníamos en otras ocasiones y es el apoyo contundente de la comunidad internacional. Digamos, un reconocimiento expreso a Guaidó por parte de la mayor parte de los países democráticos, porque quien no respalda a Guaidó se muestra abiertamente como una dictadura o próximo a una dictadura y con el corte socialista que tiene esta dictadura. Eso es importante hacer esa lectura también. Tenemos este factor y la gente volvió a salir a la calle. Hoy apenas era una rueda de prensa convocada con poca anticipación y a pesar del cansancio y de la masacre con la que la gente terminó en el año 2017 y una profunda decepción que nos llevó a todos a nuestras casas en el 2018, que no hubo manifestaciones importantes, la gente volvió a salir a la calle. Entonces, yo calculo que Maduro la tiene cada vez más difícil, hay fracturas internas, Maduro cada vez está más solo, no solamente por la comunidad internacional, sino lo que eran sus aliados naturales aquí adentro. Y por nuestra parte, yo veo que esta vez, me parece, a diferencia de otras ocasiones, hay un
plan un poco más armado, que Guaidó se juramentara el 23 de enero y no antes, tiene una simbología, tuvo un mayor impacto y tal vez ese impacto ayudó a que la gente terminara de salir a la calle a manifestar, como ocurrió en otras ocasiones, y no solamente en Venezuela, sino en todas las ciudades del mundo. Por ejemplo, en Madrid se comentaba que era la manifestación de extranjeros más importante que ha tenido la ciudad en su historia. Entonces, de este lado me parece que hay un poco más de organización, no se depende de estructuras como la MUT, estructuras que ponían en riesgo cualquier acción que, aunque fuera ponernos en riesgo, era una de las más efectivas o la que podía ser realmente efectiva, porque no estamos lidiando con demócratas, sino estamos lidiando con delincuentes. Delincuentes que no tienen ningún problema en atentar contra nuestras vidas ni contra las vidas de nuestros familiares. Entonces, digamos, de este lado siento también que hay un poco más de estrategia y se ha cuidado un poco, se está jugando un poco mejor en términos políticos. ¿Tú crees que habría posibilidad de que Guaidó y la gente que está cerca echara para atrás, o crees que eso sería imperdonable e impasable? Sí, no, evidentemente sería la muerte política de Guaidó y de todos los que lo han abiertamente apoyado y que aparecen públicamente apoyándolo. Lo veo difícil, veo muy difícil que se eche para atrás. Tenía mis dudas respecto a Guaidó y lo tengo que confesar, porque no se había juramentado, había esquivado hábilmente juramentarse, pero el 23 de enero ya es una vuelta, no hay vuelta atrás con esa juramentación, no hay vuelta atrás, porque la juramentación es una formalidad sumamente importante, porque nos está diciendo a los venezolanos y al mundo: voy a dictar actos de gobierno, estoy asumiendo las competencias que constitucionalmente me corresponden, y ya Nicolás Maduro es un usurpador formalmente y ante la comunidad internacional. Eso es muy difícil que te eches para atrás después de todas estas declaraciones y de ese acto tan contundente del 23 de enero. Andrea, ahora sí, ya para terminar, es que no te quiero despedir sin preguntarte, porque claro, la gente que está afuera siempre quiere saber, la pregunta de siempre afuera es: ¿cómo vive un venezolano? Es decir, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo están sobreviviendo en este momento? Vivimos muy difícil, porque la economía está absolutamente dolarizada y no todo el mundo gana en dólares. Y esto tiene una incidencia dramática en la mayor parte de la población, que sí se está muriendo de hambre. Eso no es mentira, no es exagerado decir, porque la mayor parte no tiene ingresos en moneda dura. Y ya las remesas de los familiares que forman parte de la diáspora, esas remesas ya no alcanzan. Ya lo que podía la gente subsistir con las remesas en años anteriores, lo que fue con el disparo de la hiperinflación el año pasado y es imposible, es insostenible. Por eso es que yo calculo que esto es lo que permitió que mucha gente saliera a la calle. Y los que medianamente podemos proveernos comida, estoy hablando de algo muy básico como comida, llevar a cabo un proyecto de vida, ejercer mi carrera tranquilamente, dar clases tranquilamente, eso ya no lo puedo hacer, porque corre el riesgo de que cierre la universidad, corre el riesgo de que cierre la empresa donde trabajo, corre el riesgo que las principales o las pocas fuentes de ingresos que ya tenemos, la tan arrinconada clase media, ya no existe. Entonces queda muy poco margen para que muchos de nosotros también formemos parte de ese grupo que se está muriendo de hambre porque no tiene los ingresos, o morir de hambre, o decidamos ya definitivamente irnos del país para evitar morirnos de hambre. Entonces ese es el día a día del venezolano, decidir cómo sobrevive, y sobrevivir en términos no solamente de inseguridad, que eran las típicas razones que uno alegaba a principios de esta dictadura, sino en términos básicos: ¿cómo consigo comida para pagar, por ejemplo, una arepa? Eso no la tiene todo el mundo. Bueno, Andrea, gracias de nuevo por estar con nosotros. Mil gracias a ti, porque siempre has sido consecuente con nuestro país. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Panam Podcast.